Hoy nos acompaña Cristian Riofrío, presidente del directorio de la Corporación Formados, administrador de empresas con mención en marketing por la Universidad Internacional del Ecuador, con estudios en arquitectura y posgrado en gerencia para el desarrollo. Con más de 20 años en la industria forestal, ha sido un impulsor clave de la formación técnica y especialmente de la formación dual como puente entre educación e industria. También dirige desde hace 13 años la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera, promoviendo sostenibilidad, innovación y competitividad en el país. Si alguien en Ecuador conoce de formación dual, eres tú, y estás impulsando esta iniciativa, está avanzada en Ecuador desde el 2013, si no estoy mal. Y es muy importante porque más de 150 empresas en Ecuador han impulsado este tipo de formación que apuesta a cerrar la brecha académica y laboral, que sin duda suele ser un desafío para los jóvenes que buscan un empleo por primera vez, el tener experiencia y tener los conocimientos. Un gusto tenerte en Garabón. Muchas gracias, Giovanni. Más bien el gusto es mío. Y bueno, quisiera empezar también haciendo una aclaración. Creo que si bien hoy soy la cara visible de la Corporación Formados y de la formación dual desde el lado privado, hay muchas personas que están detrás y muchas personas que han hecho posible lo que hasta el momento se ha logrado y lo que de aquí en adelante se viene. Definitivamente para la industria es positivo y como mencionabas también para los estudiantes y para los jóvenes. ¿Por qué? Porque al estudiar paralelamente en un aula de clases y también en una empresa, que es la empresa formadora, en donde uno adquiere la experiencia práctica, los estudiantes adquieren unas competencias que en otros casos no las adquirirían sino hasta cuando ya se gradúen y empiecen a trabajar, que es lo que nos pasa generalmente a todos los que hemos estudiado de la forma tradicional. Es decir, nos graduamos y en ese momento nos encontramos con la realidad del mundo. Ahora, en el caso de los estudiantes duales, durante todo el proceso de formación, que pueden ser carreras de 2 años o de 2 años y medio, van en ese contacto permanente con la empresa, van siendo guiados por la empresa bajo un pensum, bajo unos mecanismos que están perfectamente diseñados en cada una de las carreras para que los estudiantes vayan adquiriendo los conocimientos que se requieren en cada uno de los semestres. Entonces, al graduarse, ellos están perfectamente capaces, son perfectamente capaces de llegar a las actividades prácticas en una empresa. Entonces, eso les da la posibilidad, primero, de tener las habilidades prácticas, un poco la experiencia que normalmente se les pide a los nuevos trabajadores, la experiencia que la adquieren durante todo este proceso de 2 años y medio y la curva de aprendizaje. Y por el otro lado, lo regular, lo que sucede en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, los estudiantes se quedan trabajando en su empresa formadora, es decir, la empresa que les ha formado, que ha apostado por la formación de estos chicos, les termina contratando. El porcentaje restante, que puede estar variando dependiendo del momento en el que lo miramos, puede estar variando entre el 7 o el 10%. Los estudiantes se quedan trabajando en las industrias para las que fueron formados, es decir, por alguna razón no quiso quedarse en esa empresa o la empresa estaba formando a los chicos, sabe perfectamente del sector. Entonces, generalmente o emprenden o se quedan trabajando con otras industrias, aunque no sea su empresa formadora. O sea, la formación dual podría ser como esa fórmula mágica que a veces se toma en broma. Las empresas me piden en los requisitos que tenga 5 años de experiencia, 2 maestrías, que tenga título universitario. Entonces, la formación dual te permite, como tú dices, conocer el funcionamiento de una empresa. E incluso me parece que también te da el momento de graduarte, tú tienes que hacer tu tesis en función de una problemática real de esa industria. Eso es interesante. Sí, definitivamente es eso, ¿no? La posibilidad de tener experiencia y, claro, lo que se dice coloquialmente, ¿no? Salgo a los 22 años, necesito tener maestría y 10 años de experiencia y obviamente las matemáticas no dan. En este caso, sí dan porque el estudiante, desde que empieza a hacer su carrera ya técnica, está en contacto con la empresa y empieza a adquirir experiencia. Pero la otra cosa que creo que es clave es el poder entrar en ese mercado laboral, y es una de las razones de por qué, y tú lo mencionabas en la introducción, una de las razones de por qué nosotros le apostamos a eso, en el caso de AIMA particularmente, y luego también
con todos los colegas de la corporación formados, porque vemos esto como una herramienta para cerrar las brechas en el tema del desempleo juvenil. Evidentemente, esto requiere un montón de factores, entre esos que la economía esté caminando correctamente para que las empresas necesiten crecer y necesiten contratar más gente y le apuesten a la formación y demás. Pero esto acorta las brechas para poder obtener mejores resultados en los temas de empleo juvenil, sobre todo. Hay un dato que me impactó a mí. China y Corea del Sur, que son potencias de innovación y todo, tienen más del 90% de su oferta académica está vinculada a áreas técnicas, tecnológicas e ingenierías. En Ecuador el 77% corresponden a ciencias sociales. ¿Cómo cambiar esa proporción, esa tendencia hacia ese tipo de carreras para que Ecuador en realidad pueda innovar, pueda crecer, pueda dar un valor agregado a su producción? Eso es fundamental, Giovanni, porque realmente lo que sucede es que estamos desenfocados como país, como sociedad, y obviamente los dos ejemplos de países que han mencionado y el modelo alemán, que es el que nosotros hemos seguido e impulsado, podemos fácilmente comparar dónde están ellos y dónde estamos nosotros como países en cuanto a innovación, en cuanto a la industrialización y demás. Entonces, si nosotros tenemos, que no tenía el dato, las cifras que acabas de dar, si nosotros tenemos una mayor cantidad de gente enfocada en las ciencias sociales y no en las productivas, evidentemente no vamos a ser un país productivo. Entonces creo que es un proceso, no es algo que se lo va a lograr de la noche a la mañana, pero y ya lo hemos empezado a hacer, como bien lo decías, desde el año 2013 y con lo que se está haciendo ahora se va a potenciar más para ir revertiendo, ¿no? Es decir, si tenemos el 70% y el 60%, digamos el 30%, el irlo revertiendo para que cada vez le apostemos más a la parte técnica, a la parte de manufactura. Hay un tema uno de los datos que son interesantes, que hemos comparado entre Alemania y el Ecuador. En Alemania, por cada ingeniero se requieren 5 técnicos. Y cuando hemos hecho la investigación acá en el Ecuador, la lógica es la misma. Entonces nosotros hemos dicho justamente, pues, ¿dónde están las oportunidades de trabajo? Todos quieren ser ingenieros. En el técnico, ¿no es cierto? Todos quieren ser ingenieros y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un montón de ingenieros que están haciendo trabajos de técnicos, que están obviamente sobrecualificados para lo que están haciendo y posiblemente ni siquiera entrando en la parte manual, en la parte técnica, que es lo que se requiere en un país que sueña con ser industrial. Ahora, cuando hablamos de empleo juvenil, también podríamos plantear esa falta de orientación tal vez de los jóvenes. Todos quieren ser médicos, todos quieren ser odontólogos, todos quieren, y en realidad todos tienen la posibilidad o la libertad de ser lo que es. Pero ¿cómo estamos enfocándonos a la formación y cómo estamos enfocándonos a las necesidades del mercado? Este tema de la libertad es fundamental y ahí creo que es clave el que lo que hagamos sea una orientación hacia los chicos y no una imposición, como se intentó hacer en algunos momentos. Es decir, no es que se necesitan tantos, entonces solamente se necesitan este tipo de profesionales y solamente esas son las carreras. Sí podemos desde la política pública, desde el sector privado, desde todos los actores de la sociedad, impulsar y visibilizar las necesidades para que con la libertad que tienen los estudiantes y que deben seguir teniendo, puedan escoger las carreras que les convengan. Pero sobre una decisión informada, ¿no es cierto? Para poder saber que las posibilidades de trabajo en tal o cual actividad son mayores o menores y sobre esa base el poder tomar la decisión. Entonces creo que la parte de la libertad y del rol que tenemos todos los actores de la sociedad, desde el sector privado, el sector público, desde luego, la sociedad civil incluso, el que podamos encaminar hacia lo que queremos como país y hacia lo que queremos hacer con nuestros jóvenes hacia el futuro. Hablemos de algo. Son 150 empresas más o menos las que han impulsado este proceso. Son empresas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, de las grandes ciudades. ¿Cómo lograr que el resto de empresas asuman este desafío y tal vez no lo vean como un gasto, sino lo vean como una inversión que les va a permitir ser más productivos, tener un personal que conozca su funcionamiento, que conozca sus debilidades y que a la vez le genere ideas para mejorar sus procesos?
Los desafíos son varios y a lo largo de estos años hemos ido viendo cuáles son esos cuellos de botella. Uno de esos, yo lo mencionaba, ¿no es cierto?, que la economía está sana. Si es que la economía está sana, las empresas venden más, por lo tanto necesitan producir más, por lo tanto necesitan contratar más gente. Ahí tenemos un elemento. Segundo elemento que es clave es el que las empresas que las más de 150 que tú mencionas ya le han apostado, ya saben que realmente es así, que es una inversión y que no es un gasto, puedan seguir replicando y que puedan seguir visibilizando las ventajas del modelo. Y otro que creo que es un tema un poco más estructural es que, si bien tú has mencionado, hay concentración en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, de ciertas actividades, hay también una dispersión muy grande a nivel territorial, y entonces eso hace un poco complicado el que podamos tener la pertinencia, como se llama en cuanto a política pública, de saber que tenemos en tal localidad, en tal ciudad, en tal cantón, la necesidad específica de X número de estudiantes. Y como tenemos pocas empresas en esa zona, o tal vez una incluso en esa zona, se convierte en algo complicado de implementar la carrera así. Desde esa lógica, creo que las herramientas tecnológicas que tenemos hoy por hoy, el poder utilizar los medios digitales para poder hacer una formación en donde la parte teórica, a medida de lo que se pueda, dependiendo de la carrera, desde luego, la parte teórica pueda ser de manera virtual, y que localmente se pueda el estudiante vincular a una empresa, ya sea 1, 2, 3, 5, las que fueren, en donde esté, hace que este problema estructural lo vayamos solventando. Para esto, evidentemente, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta: el tema tecnológico, ¿no es cierto?, el acceso a la normativa. Primero la normativa, y luego que digamos eso, entre comillas, es lo más fácil de resolver, porque simplemente si nos damos cuenta cambiamos y ya. Obviamente no es tan fácil, pero yo digo más bien la parte de infraestructura de telecomunicaciones para que las personas puedan acceder, los chicos puedan acceder a las clases virtuales y que puedan luego movilizarse hacia sus empresas formadoras. Entonces, claro, tenemos varios elementos, varias aristas, ¿no es cierto?, que tenemos que seguirlas trabajando, y con la ayuda de todos los que estamos involucrados en esto. Justamente en el Comité Público-Privado de Formación Dual está la academia, estamos nosotros como sector privado, está el Ejecutivo, está el Consejo de Educación Superior. Creo que esto ahí es donde se pueden solucionar estos problemas, y obviamente al tener ahora sí institucionalizados este tipo de espacios, creo que podemos hacer un trabajo que tome como referente esto que hemos hecho a manera de piloto, quizás durante estos 13 años aproximadamente, para que se pueda replicar con una fuerza muchísimo mayor. Hemos hablado del sector privado, hemos hablado de los estudiantes, pero nos está haciendo falta otro pilar, que es la academia. Correcto. ¿Cómo las universidades, están abiertas a crear este tipo de carreras, a involucrarse con empresarios para que ellos les planteen sus demandas, sus necesidades, para que ellos ir formando estas carreras, ir creando estas carreras, elaborando pensums? Hay otros elementos, hay varios elementos dentro de la pregunta, y me parece que es súper interesante. Número uno, este divorcio que históricamente siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, entre la academia y el sector privado. Creo que con este proyecto que hemos venido trabajando desde el año 2013, que luego lo consolidamos con la creación de la Corporación Formados, nos permite justamente el ir probando lo que ya se ha hecho, y acercando estos dos mundos que cada uno estaba por su lado, ¿no es cierto? La academia en los temas muy, muy académicos específicamente, investigación incluso teórica, en la industria necesitando temas prácticos. Creo que hemos ido acercando. Hay algunos ejemplos interesantes, otros que obviamente se los puede ir mejorando, pero ya hay este punto de encuentro que es justamente la formación de los Ya no están de espaldas. Exacto, ya al menos estamos de frente, y tenemos que seguir acercando las posiciones. Pero, y entonces tenemos ejemplos interesantes, como digo, de institutos, de universidades que históricamente han estado muy, muy enfocados por un lado, el sector privado también muy enfocado por el otro, y que
ya han acercado las posiciones para trabajar. Lo segundo, que creo que también es importante, es que la forma en la que se crean las carreras es desde la necesidad de las industrias, o de las empresas, digamos, ¿no? Para no ponerlo solamente en industrias, podríamos hablar también servicios, también podríamos hablar del tema agrícola y demás. Entonces, ¿cómo funciona el modelo alemán, que es el que nosotros hemos replicado con ciertas variaciones, pero básicamente quizás de una forma pura? Mantiene la esencia. Mantiene la esencia. La oferta académica nace de la necesidad de las empresas. Entonces, lo que se hace es preguntarles a las empresas qué necesitan en cuanto a las competencias, habilidades, a conocimientos de sus trabajadores, y sobre esa base se levanta esta información, se crea una oferta académica, se la valida nuevamente con el sector privado, y sobre esa base ya se crea la oferta académica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una formación específica a las necesidades y a la pertinencia, vuelvo a usar la misma palabra desde otra óptica, con las empresas. Entonces, estos dos elementos son fundamentales para que el modelo funcione, y esto obviamente nos cuesta un poco, ¿no? A lo largo de estos años, con las instituciones con las que trabajamos, los distintos sectores, ¿no es cierto? El sector textil en su momento, el sector software, el sector plásticos, el sector de la madera, las industrias un poco más transversales con carreras como mecánica, como electricidad, han tenido esta posibilidad de validar las necesidades y crear una oferta académica específica y exclusiva para esas necesidades. Obviamente esto luego va cambiando, ¿no es cierto? Y tiene que ir migrando, pero una de las cosas que dentro de esta implementación del modelo alemán nos ha ido muy bien es que hemos tomado esta base del modelo, hemos tomado carreras alemanas, las hemos validado, hemos visto si es que son aplicables o no, y sobre esa base estamos generando también certificación alemana, que es un segundo título que les damos a los chicos en estas carreras específicas. Cristian, ahora sí, vamos al modo sin casco de seguridad. Si tuviera que convencer a un joven en 30 segundos de elegir formación dual en lugar del camino tradicional, ¿qué le diría sin discurso técnico? Creo que lo más importante ahí, Garita, es decirle al estudiante que tiene la posibilidad de vincularse a una empresa desde el día 1 de su formación y tener prácticamente asegurado un trabajo al final de su formación. Obviamente esto depende de muchos factores y saber si es que se gana ese espacio del estudiante en la empresa, pero las posibilidades son altísimas. Casi el 90, digamos más del 90% de los estudiantes que entran en la formación dual se quedan trabajando en las empresas formadoras. Seamos honestos, ¿las empresas ecuatorianas están realmente listas para formar talento? ¿O todavía quieren empleados listos para trabajar? El ejemplo de lo que hemos conseguido en estos años, al tener más de 150 empresas que ya le han apostado al modelo formativo, nos da cuenta de que sí están listas las empresas, pero por el otro lado también hay otras empresas que todavía tienen que seguir ese camino y entenderlo y entrar en el modelo. Pero creo que es fundamental el entender que las empresas sí tienen ese interés y están, sobre todo las que ya han probado el modelo, están apostándole por esta formación y por darles a los estudiantes la posibilidad de que aprendan la fase práctica específicamente en lo que requiere la industria. ¿Cuál es el mayor miedo que he escuchado de empresarios cuando se habla de formación dual? Hay varias preocupaciones que tienen normalmente las empresas, pero principalmente es el que la empresa le apueste por formar a ese estudiante y que luego el estudiante no quiera quedarse o que no funcione o que no le guste la carrera o que se retire. Creo que esas son las principales problemáticas que se dan, pero digamos dentro de la estadística que tenemos, los casos que se han dado, que no podemos negar que sí se han dado, son realmente marginales con respecto a los casos en donde la formación ha concluido y los estudiantes se han quedado en las empresas formadoras. ¿Y si pudiera cambiar una sola decisión pública mañana mismo para fortalecer este modelo en Ecuador, cuál sería? Esa decisión, ventajosamente, Garita, ya se dio. Con la aprobación de la Ley de Formación Dual se fortalece todo lo que ya hemos hecho, la institucionalidad que hemos creado y que se ha creado a lo largo de los años, y sobre todo se fortalece con instrumentos como el impulso tanto a las empresas, a los estudiantes y a las instituciones de educación superior.
Cierre. Garita. Descarga inteligente. Hoy me quedo con algo poderoso. La educación no puede vivir de espaldas a la empresa, ni la empresa puede quejarse del talento si no está dispuesta a formarlo. La formación dual no es solo aprender trabajando, es confiar en que el talento se construye en conjunto. Yo aprendí que no basta con pedir experiencia, hay que crearla. Y si queremos un país más competitivo, tal vez la pregunta no es cuántos títulos tenemos, sino cuántas oportunidades reales estamos dispuestos a abrir. Porque al final, el futuro no se improvisa, se forma. Y recuerden, si el conocimiento no se conecta con la realidad, se queda en teoría. ¡Nos vemos en el próximo episodio! Gracias, Cristian, por estar en Garabot. Muchas gracias, Giovanni, y gracias a todos por escucharnos.